Bien, pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro ciclo de reflexiones para la descolonización que organizamos a través del colectivo Enrique Dussel. Esta noche vamos a tratar eh, las vías para la liberación, ¿no? Y tenemos cuatro invitados eh, muy interesantes. Voy a leer sus currículum. Eh, el primero es de la compañera Mili Juárez Colín. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la carrera en Ciencias Sociales y Derecho. Tiene diplomado en estudio feminista por la universidad, seminarios de género. Ha participado en el curso de las cuatro redacciones del Capital de Marx con el doctor José Bautista Segales y en el seminario Filosofía de la Liberación del doctor Enrique Dussel en la UNAM. Es miembro fundadora del colectivo Enrique Dussel y ha sido ponente en diferentes universidades como la UACM y el Liceo Europeo, ¿no? También nos acompaña John Emanuel Rojas Cuevas. Él es estudiante de filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Participó en el 10º concurso de filosofía con la ponencia La ambigüedad de la religión en su aspecto dominación y liberación. Eh, También nos acompaña nuestro querido amigo Luis Valderas Martínez. Él es originario de Toluca y ahora está radicado en el estado de Querétaro. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios en la ciudad universitaria en filosofía. Ha participado en seminarios con el doctor Enrique Dussel y formó parte de la cátedra Juan José Bautista Segales. Es un joven comprometido con los problemas del país, con los pueblos y con los procesos de transformación como los que estamos atravesando. Lo que lo motiva son los enfoques específicos de estudio, el problema de la colonialidad y la descolonización. Y tenemos también a nuestro querido amigo Axel Martínez Betanzos, que él es egresado de Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante de último semestre en Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como asesor político en la tercera sindicatura del gobierno municipal de Nezahualcóyotl. Es miembro estudiante de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, de la Red Temática Trabajo y Condiciones Laborales, miembro de la Red de Norteamericanistas Redan, y es columnista en la revista Bambú, Dragones y Tinta, entre otras revistas y portales digitales. Sus principales temas de estudio son China y su geopolítica, la ruta de la seda, estudios descoloniales, historia global y teoría de los sistemas complejos. Les agradezco a todos los asistentes esta noche para escuchar estas conversaciones. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Julián Báez, que esta noche no pudo moderar la sesión, y le agradecemos a camarada Gerardo Andrade Salas por haberles dado el aviso de la sesión de hoy, ¿no? También le agradecemos a la compañera Lucero Romero por las participaciones que también hizo en redes sociales. Sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Axel Martínez Betanzos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Primeramente, siempre agradecer estos espacios de diálogo, de crítica y pues una bienvenida a todos los que nos están viendo por redes sociales. Un tema tan importante en estos momentos de llamada conmemoración de 500 años, ¿no? Lo que han llamado algunos incluso de repensar un llamado a la conquista, ¿no? A eso que llaman conquista de, de aquí de México, de Mesoamérica, de toda la patria grande. Partimos desde esto, ¿no? Desde donde históricamente estamos planteados. El proceso que llaman de conquista ha sido justificado desde diferentes vertientes. Se retoma esta palabra desde el derecho romano, que va a ser derecho que toma la corona española, o en ese momento, ¿no? En 1492, los reinos de Castilla, para realizar ciertas liberalizaciones, en donde primero en Al-Ándalus, posteriormente aquí en América. Pero esas liberalizaciones o esa búsqueda de libertad, ¿en qué se basaba? 1492 va a ser un parteaguas para muchos historiadores, porque es la entrada a la modernidad. Contrario a lo que algunos han estipulado, que la modernidad empieza a finales del siglo XVII,
por el 1800, ¿no? El doctor Enrique Dussel y otros más, incluso el mismo Wallenstein, André Gunder Frank, hablan de que 1492 va a ser esa nueva etapa de apertura hacia un paso de una hegemonía por parte de Occidente. Y en ese paso de una nueva hegemonía, pues bueno, América Latina y toda América y el Caribe van a tener que irse insertando en ese sistema mundo, llamémoslo ya capitalista, en donde nosotros éramos una esfera o una arena externa, ¿no? Siguiendo las categorías de Wallenstein. Y nos centramos en un sistema naciente. ¿Por qué digo naciente? Porque 1492 sí es una fecha que nos ayuda a aperturar un periodo, pero en realidad es totalmente diferente. La hegemonía de Occidente no va a llegar sino hasta 1860. ¿Cómo podemos justificar eso? Muchas veces la crítica ha sido de que en 1492, pues Europa u Occidente se convierte en el centro de este sistema mundo. Pero hay muchísimos trabajos que en estos últimos años nos han ayudado a comprender que la realidad no es así. ¿Por qué es necesario hablar de esto, de lo histórico, o lo que diría Dussel, la histórica, para saber dónde estamos planteados? 1492 va a ser lo que los españoles llaman la reconquista de Al-Ándalus, que es no más que hacer frente al mundo árabe islámico, que era realmente una región que venía desde África y que se extendía hasta Mindanao, hasta lo que ahora es Filipinas. Ellos dominaban y controlaban las grandes rutas comerciales que conectaban hacia el centro de ese entonces sistema interreligioso, interétnico, que se posicionaba en el centro de Oriente. Oriente va a ser realmente el centro de esa economía mundo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a ser insertados en esta dinámica mediante lo que se denomina la conquista, pues vamos a empezar a aportar, gracias a el extractivismo rapaz que los occidentales empezaron a generar aquí en las tierras americanas, así como un exterminio y una subyugación en diferentes aristas que ahorita vamos a retomar. Lo que quiero es ir armando un mapa en donde entendamos que en la apertura de 1492 Europa seguía siendo periférica, surge la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales. ¿Hacia dónde? Hacia Oriente. Oriente era el centro de ese sistema. Y el imperio árabe musulmán o la región árabe musulmán era la que controlaba las rutas comerciales. Por consiguiente, pues era muy caro para los europeos trasladar muchas mercancías de Oriente hacia su región. Por lo que, bueno, el genovés Cristóbal Colón, conocedor de gran materia de navegación, gracias a que estaba posicionado en el Mediterráneo. ¿Por qué el Mediterráneo también juega un papel fundamental? Porque es realmente la bisagra que conecta el mundo periférico europeo con el mundo central, que va a ser Oriente. Es entonces que Cristóbal Colón, siguiendo muchos de los relatos y mucha de la información que ya existía sobre otras regiones que no estaban en ese mundo conocido por los europeos, pues se traslada hacia el Atlántico. Comienza esa apertura hacia otras regiones, comienza esa exploración y llegan hacia nuestro continente. A partir de ello, van a generarse una serie de misiones de exploración y posteriormente de conquista hacia nuestras regiones, siendo el Caribe el núcleo o la puerta de entrada para nuestra región. Y tomando también en cuenta que el Caribe va a ser una región geopolítica en ese momento para la entrada hacia este nuevo mundo, así lo llama Occidente. Es ahí que la hegemonía realmente de Occidente para los relatos históricos eurocéntricos comienza. Pero volviendo a esto, la realidad es totalmente diferente, ¿no? Incluso cuando España inserta esta arena externa que es América Latina, la explota, la subyuga, comienza con un proceso de invasión rapaz,
no va a controlar la hegemonía de esta dinámica, ¿no? Va a ser en primera instancia Génova, el centro hegemónico donde la extracción de capitales metálicos y toda esa concentración de riqueza entra por Sevilla, pero va a ir realmente a la región de Génova. Después de eso, la hegemonía 100 años después se va a desplazar no hacia España, sino hacia Holanda. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar una nueva forma de ver la historia. Y cada 100 años se van a cumplir algunos ciclos económicos en donde, bueno, la hegemonía se va a ir desplazando por Occidente. Eso nos dice Giovanni Arrighi en algunos de sus textos, ¿no? Desde la historia del largo siglo XX, ¿no? Crisis y caos en el sistema mundo moderno, ¿no? Adam Smith en Pekín, pero sigue siendo una mirada eurocéntrica. Giovanni Arrighi, solamente se va a centrar en el traspaso de hegemonía por parte de ese sistema mundo moderno naciente, solamente en Occidente. Y la realidad es de que China e India aún controlaban gran cantidad del comercio, de la productividad en cuanto a la navegación, en cuanto a varios de los aspectos interregionales de impuestos y de transacciones locales. Entonces, ¿para qué nos sirve ver todo este tema? En primera, para ir desmitificando un poco de que 1492 va a ser como una hoja que pasamos de un lado para otro y automáticamente la hegemonía europea se constituye, ¿no? Es un proceso largo que llega hasta 1860. En 1860, bueno, ya es cuando Kenneth Pomeranz habla de que existe una gran divergencia. La gran divergencia se define como en el momento en que realmente Oriente tiene un declive hegemónico y es Europa quien tiene un ascenso en la hegemonía. Entonces, desde ahí estamos hablando que son menos de 200 años de hegemonía occidental. Nosotros, si estamos pensando en buscar una liberalización contemporánea, debemos de empezar a situarnos, ¿no? Históricamente, geográficamente y conceptualmente. Hacer esta nueva historiografía hacia una historia ya no universal, que ese fue el planteamiento de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, de los historicistas alemanes, que pues se va a repetir en todas las regiones conquistadas por Occidente y que nosotros, bueno, inmersos en la cultura occidental, pues vamos a pensar en esa historia lineal en donde Europa es el centro del mundo y lo demás queda negado, queda sin historia. He ahí que América queda en esa negación y no es cualquier tipo de negación. No va a ser la misma que, por ejemplo, la que tuvieron Oriente o la que tiene África o la que tiene Medio Oriente. ¿Por qué no va a ser la misma? Porque a pesar de que Occidente competía con estas regiones que tenían sus propios mitos, su propio lenguaje, su propia historia, y que incluso también Occidente pudo hacer frente a esto, ¿cómo lo hizo? Bueno, generando o negando esas historias. Tenemos el ejemplo de lo que Edward Said llama orientalismo, que es pensar la historia de Oriente desde la visión eurocéntrica, ¿no? A nosotros nos fue peor porque no solamente se nos negó, sino que se nos fue exterminando de manera sistemática. Cuando los reinos de España se unifican y empiezan a notar de que en América pueden generar nuevos centros de extractivismo y hay nuevas regiones para dominar y hay un potencial gigante para poder acumular riqueza, es en ese momento en que América, o para todos los americanos, los pueblos originarios, sufren lo que podría parecer la negación o aplicación inversa del código de Hammurabi, ¿no? Ese famoso código que dice, ¿no? Hice justicia con el extranjero, hice justicia con el pobre, hice justicia con la viuda, hice justicia con el huérfano. ¿Por qué llamo que podría ser una aplicación negativa de este código? Porque en el momento en que empezaron esta invasión y los españoles, así como los portugueses, empezaron a eliminar de diferentes maneras a la población, pues se hizo una injusticia con quién, con las viudas,
Se hizo una justicia con quién, ya no con el extranjero, sino con el originario de esa localidad. Se hizo una injusticia con el huérfano. Se hizo una injusticia ya no con el peregrino, sino contra el que creía algo diferente a lo que podría ser el Dios de la cristiandad. De esa forma, junto con lo que Grossfogel llama de los epistemicidios que han existido, que el primero obviamente se da en Europa, el epistemicidio hacia quién, hacia las mujeres. El segundo igual se da en esa dinámica de la Europa periférica con el Medio Oriente, cuando hay un epistemicidio hacia los musulmanes. Aquí en América, un epistemicidio hacia los indígenas. Y podemos agregar que incluso también hay un epistemicidio hacia la misma identidad europea. ¿Por qué podemos hablar que todo eso nos permite o nos hace necesidad de retomarlo para pensar una liberalización? En primera instancia, porque ya vimos nuestra histórica, vimos un panorama global de manera muy rápida, empezamos a ver la identidad en donde nosotros nos estamos constituyendo. No tiene algunos días que leí un artículo en el periódico El País que hablaba de que América solamente se podía entender a través de España, ¿no? Que nosotros solamente podíamos entender nuestra identidad, quiénes somos o cómo estamos posicionados actualmente en este sistema mundo a través de España. ¿Por qué surge esos argumentos? Bueno, porque España también intenta desde hace mucho tiempo su identidad a través de nosotros. España ha generado un discurso de superioridad a base de la invasión de América. Pero volviendo a la histórica, nosotros podemos observar que incluso durante toda esta parte de la modernidad, España siguió siendo periférica, jamás fue centro hegemónico. Retomo los ciclos hegemónicos de Arrighi: el primero es Génova, el segundo es Holanda y el tercero es Inglaterra, y el cuarto periodo hegemónico se va hacia Estados Unidos. Y entonces ahí vemos la necesidad de España, ¿no? De buscar su identidad a base de querer o decir, bueno, es que yo aperturé, yo conquisté, yo dominé. Entonces también vemos que Europa se niega a sí misma porque Europa ha negado a sus migrantes, ha negado a sus pueblos originarios, a los gitanos, ha negado a las mujeres, al conocimiento que tenían ellas, se les buscaba, se les enjuiciaba, se les exterminaba. La modernidad no viene a ser más que la búsqueda de dominación a través del exterminio de los otros, de los diferentes al sistema dominante. Lo vemos hoy en pleno siglo XXI. Lo hemos visto con todos los ataques que Occidente ha hecho, tanto en términos financieros, económicos, geopolíticos, tecnológicos, y es vigente esa forma de pensar de la modernidad. Pero ahora, con el multipolarismo del orden internacional, en donde resurgen o reemergen potencias como China, India, nos abre una necesidad a repensar la teoría social, a repensar el mismo capitalismo histórico tradicional y hacer todo un giro, un cambio para poder pasar a una liberalización. Los pueblos de América, los pueblos originarios, han sido negados, subyugados, pero al mismo tiempo han resistido más de 500 años. Su cosmogonía, sus tradiciones, ha permeado tanto que la invasión que se dio en todos los niveles, desde una invasión pedagógica, desde la epistemología jurídica, histórica, religiosa y de identidad, ha tenido que hacer frente a los pueblos originarios y ha tenido que ir subyugando e insertando en algunos de los casos y transformándose para poder tener esa sincronía. Es por eso que muchas de las tradiciones de los pueblos originarios, bueno, la cristiandad las hizo suyas para poder ir entremezclando y poder generar ese puente para poder subyugar y dominar. Pero como bien es cierto, decía Michel Foucault, ¿no? El poder sí se ejerce, pero también hay alguien que se resiste a ese poder. Y los pueblos de América, los pueblos originarios, se han resistido por más de 500 años. ¿Qué hemos podido lograr hasta ahora? Tenemos transformaciones tanto en Bolivia, en Perú, incluso aquí en México, en donde los otros, los que sus voces han sido negados, los que han sido
desubjetivizados, porque es una realidad. Cuando vimos en la anterior sesión, se hablaba también de esta parte de que los mismos seres humanos que vivíamos aquí, que vivían en América, pues se les fue retirado eso, ¿no? La modernidad no los negó, no los hizo modernos. Por eso es esa necesidad de Europa de pensar siempre en la modernidad, en la democracia, en el liberalismo económico, porque a través de eso niega a los demás. Se les niega ese estatus de igualdad y por consiguiente, ya como no se trata de un igual, ya no se comercia entre partes iguales, sino que se invade, se le extermina, se le subyuga, ¿no? Ya no se piensa entre partes iguales, el conocimiento del centro del sistema mundo, ¿no? Tiene más fuerza que el conocimiento de la periferia y no es así. Hemos visto que las tradiciones, las medicinas que ellos llaman alternativas o de los pueblos originarios, pues muchas de ellas han sido también absorbidas por las grandes farmacéuticas en ese gran discurso de decir lo que estas personas te están dando no funciona. En el momento en el que yo le pongo mi marca, adelante, ¿no? Se vuelve ya un producto moderno. Entonces nosotros estamos haciendo frente no solamente pues al modelo del sistema económico actual, ¿no? Que es el capitalismo, sino que tenemos que repensarnos más allá de eso. La crítica no puede acabar solamente en el capital, ¿no? Tiene que ir una crítica a la misma modernidad y por eso es la necesidad de repensar su historia, sus categorías, todo lo que la modernidad ha creado en estos 500 años y que el dominio de estos 200 años por parte de Occidente ha implantado de manera muy rapaz, ¿no? Llegó a la psique, a la parte cultural, a la parte legislativa. Es ahí que los pueblos originarios y también los grupos subalternos que están en contra de este modelo y de esta realidad que es la modernidad, pues han buscado implantarse irse insertando, ¿no? Desde en el mismo estado, ¿no? Desde en la misma teoría, en la epistemología, en eventos o espacios como estos, ¿no? En donde se ven voces diferentes, alternas, ¿no? No siguiendo toda la línea del conocimiento canónico. Es ahí donde empezamos con una liberación, ¿no? De repensar nuestra historia, las categorías. Vamos a poner ejemplo, lamentablemente el Estado es actualmente una de los actores primordiales que permiten al capitalismo y a la misma modernidad el poder subyugar a los otros pueblos. Se ha generado todo un relato de justificación bajo una antropología en la que el ser humano es malo por naturaleza y que encierra nada más esa única visión, ¿no? En estos últimos años ha habido un gran esfuerzo por ir quitando todos esos mitos, ¿no? De que esa antropología de la violencia es una naturaleza humana. Puede que para Occidente en muchos momentos de su historia haya sido lo más imperante, ¿no? Pero cuando vemos a otras regiones, encontramos que hay unas dinámicas totalmente diferentes de apertura hacia una convivencia diferente y es desde ahí donde podemos generar una liberalización contemporánea. ¿Cómo? Viendo otros modos de vida, viendo cómo otros sistemas interregionales pudieron durar muchísimo tiempo. Uno de los temas que yo manejo, por ejemplo, es la ruta de la seda, que desde primera instancia, pues es un concepto eurocéntrico, ¿no? Fue creado igual por los geógrafos del siglo XVIII, XVIII en principios del XIX, para hacer la categoría de una serie de rutas que conectaban a Occidente con Oriente. Se le llama Ruta de la Seda porque la seda era uno de los materiales más preciados que tenía Occidente, y entonces, al momento de que para ellos era lo más importante, pues lo llaman de esa forma. Este concepto es retomado igual por China, lamentablemente sigue igual con una dominación epistemológica, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva esto? Que este tipo de regiones o sistemas no duraron 100 años, 200 años, 300 años, duraron desde el siglo II antes de Cristo hasta 1800 todavía. Y durante esta gran etapa, el imperio, el mundo musulmán, el mundo africano, el mundo asiático, estaban vinculados. No existía una dinámica de constante conflicto, como podemos verlo, por ejemplo, en los pueblos bárbaros europeos, y había modelos de tolerancia, había códigos jurídicos, códigos mercantiles, monedas, cartas de cambio, rutas muy establecidas, había traductores, había muchísima infraestructura e instituciones que aún hoy en día nosotros las ocupamos en las aduanas, cuando hay
algunas discrepancias en términos económicos, comerciales. Son instituciones demasiado fuertes. Incluso Europa tuvo que hacer suyas, ¿no?, para poder sobrevivir en esta dinámica comercial. Pero lo más importante de esto es de que podían convivir diferentes núcleos éticos míticos sin que existiera una violencia latente y constante. Esos son ejemplos que nosotros podemos ir tomando de realidades diferentes a la nuestra para empezar con un proceso de liberalización. Tenemos la necesidad de repensar ya nuestra historia, nuestro origen, posicionarnos y también decir que tenemos un pensamiento situado, ¿no? Nuestra realidad nos hace pensar de esta forma, pues para conseguir un objeto que es la liberalización, ¿no? Liberarnos de todos estos yugos que hemos tenido por estos 500 años, un poco más, y que nos han dejado en una dependencia, en un atraso económico, algunos dicen también un atraso tecnológico, etcétera, ¿no? Pero también es una realidad que América Latina, a pesar de vivir de esta forma periférica, pues ha sobrevivido, no ha entrado en una crisis total. ¿Por qué? Porque existen ciertos aspectos culturales, como puede ser el pensar de manera comunitaria, que a pesar que el liberalismo individualista y con esa antropología del lobo, el hombre es el lobo del hombre, aún permiten esa convivencia. Lo vemos ahora con este aspecto de la pandemia, ¿no? Hay dos vertientes muy fuertes, el comunitarismo y esta ideología liberal, ¿no? El aspecto importante ha sido de que en muchas comunidades se han organizado para sobrevivir, ya no solamente contra el capital, ya no solamente contra la extorsión, la modernidad, el narcotráfico, ¿no? Ante esta pandemia, ¿no? Ahí vemos ciertos ejemplos, ¿no? También vemos otros ejemplos, ¿no? En que el pensar solamente de manera individual nos está alejando y nos está acotando hacia un modelo en donde los más fuertes o aquellos que tienen ciertas condiciones, pues van a poder sobrevivir. Modelo que no existía nada más en la pandemia, que siempre ha existido desde el modelo capitalista y que ha sido el que está vigente. Otro aspecto importante también es repensar la forma de hacer política. Política ya no se puede reducir solamente a conflicto y cooperación. Existen dinámicas o categorías como puede ser lo que es la comunidad, y es ahí donde nosotros tenemos que insertarnos, el repensar desde un comunitarismo político, ya no solamente para intercambiar ideas, para intercambiar y generar estructuras, instituciones, marcos jurídicos, sino para eso. Actualmente estamos en un proceso en el que lo finito, ¿no? La vida y esta finitud de la misma vida y de la humanidad, pues hace demasiado evidente, ¿no? Por estos 200, 300 años de modernidad después de la revolución industrial y que se acrecenta ese modelo de extracción de la materia prima y que se le ve al ecosistema como un objeto que hay que subyugar, ¿no? Actualmente estamos en un proceso en el que este modelo pues está en un desgaste total. Estamos en una crisis civilizatoria, en una crisis humanitaria, estamos en una crisis de la biodiversidad y es ahí donde repensar tanto a sí mismo al ecosistema como un sujeto en el cual nos vemos como iguales, nos permite también generar un pensamiento liberador, en donde ya no subyuguemos nada más a los que son iguales a mí o diferentes a mí, sino también a nuestro propio entorno. Y eso los pueblos originarios lo tienen y lo han tenido muchísimo tiempo. Por eso es importante retomar ese conocimiento, que muchas veces lo negamos cuando estamos en la academia, porque decimos, bueno, el conocimiento está aquí, en estos autores, en estos textos, en estos libros, en lo escrito, ¿no? El positivismo, igual, el positivismo francés, de que demuéstrame, ¿para qué? Para que yo lo tome como algo real, ¿no? Esta parte de las leyes newtonianas que también se retoman en las ciencias sociales, que se toman como una verdad absoluta, pues se rompen ante ver que la realidad puede verse desde diferentes epistemologías. Y es ahí que la liberalización, a través de la política, de la económica, de la epistemología, pues puede ver otras aristas y puede abrirse hacia un mundo donde hay muchos mundos y muchas alternativas, las cuales podemos ir nosotros ocupando para que la desigualdad del mundo, la explotación que actualmente se vive y esta parte de estar al borde del caos, ¿no? Pues la podamos detener. Entonces, pues hasta ahí mis 25 minutos de participación, Fernando. Le cedo la palabra a mi compañero.
Muchas gracias, estimado Axel Betanzos. Las preguntas o los comentarios los vamos a integrar en la parte del chat o después de las intervenciones las comenzamos. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro amigo Luis Martínez y también agradecemos que ya está aquí Mili Juárez y estamos en espera de John Rojas. Adelante, Luis Martínez. Gracias, Fernando. Gracias, compañero Axel. Extraordinaria charla. Buenas noches también a los presentes. Gracias también por estar aquí. Agradecerle también al colectivo Enrique Dussel por la invitación. Quiero mencionar primero que nada para empezar, que las próximas palabras que voy a decir son un intento de sintetizar varios de los temas que se abordaron a lo largo de los seminarios de la cátedra con el maestro Juan José. Por lo que quiero también exteriorizar un agradecimiento a la cátedra y a los compañeros, al maestro, por hacer posible mi participación aquí. Bueno, primero que nada, quiero empezar mencionando o reflexionando sobre qué es aquello o lo que se puede referir cuando en nuestros tiempos se habla sobre algún tipo de colonia o sobre algún tipo de colonización. Me gustaría reflexionar en esto. Todos sabemos que cuando hablamos hoy en día, haciendo uso de esos términos, hacemos referencia directa al carácter expansivo de una nación en la cual una somete y domina política, económica, culturalmente a otra nación. Sin embargo, quiero reflexionar, ¿no?, desde una perspectiva histórica, la posibilidad de que aun cuando se puedan usar en contextos más inocentes estos términos, ¿no?, como cuando planteamos la opción de colonizar la Luna, o cuando se habla de las excolonias, ¿no?, de Francia o de Alemania en el África, ¿no? Quiero plantear la posibilidad de que la referencia que tienen en común estas expresiones es que tienen como origen, como horizonte mítico implícito a las conquistas y saqueos de estas tierras, que tienen como a su inaugurador a Cristóbal Colón. Así como cuando se habla de explotación del trabajador o de explotación laboral, podemos tener como referencia análoga a la literal explotación, ¿no?, a la dinamitación de los cerros para la obtención de riquezas, de recursos. Así también es posible hacer la analogía con respecto a que colonizar signifique el hecho, la acción o la realización al modo de Colón, ¿no? Ahora bien, es también sabido que, aunque el primer iniciador de estos procesos de conquista fue Colón, sabemos también que los principales protagonistas, ¿no?, que fueron los diversos conquistadores que a lo largo y ancho de la Vía Yala fueron enfermando, saqueando, sometiendo, un largo etcétera, ¿no?, a los diversos pueblos con los que se encontraban a su paso, ¿no?, personajes como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Juan de Grijalva, entre muchos otros, ¿no?, personajes que pueden ser descritos, como lo hizo el mismo Andrés Manuel, como militares desalmados, fueron los que decisivamente dotaron de contenido al concepto de colonizar, por su manera en la que se relacionaron con todo lo que estaba presente en estas tierras. Ahora bien, también sabemos que cuando los españoles llegan, ¿no?, entre las atrocidades a las que se dedican en su conquista, en su colonización, y que era fundamental para ellos llevar a cabo, es lo que los maestros han llamado el epistemicidio sistemático de nuestros pueblos, que habló muy bien de esto el compañero Axel. Este epistemicidio, para aclarar también en este sentido, se da cuando los conquistadores destruyen las escuelas de nuestros pueblos, ¿no?, como los Calmecac o los Tepochcali,
cuando queman todo tipo de códices, como lo hizo Fray Diego de Landa, y cuando matan a todo tipo de maestros y de sabios, como ha quedado registrado, por ejemplo, en la visión de los vencidos. Epistemicidio, entonces, quiere decir la intencionalidad, ¿no? Los intentos de llevar a cabo la destrucción de todo vehículo que transmitiera o contuviera toda la sabiduría milenaria de nuestros pueblos. Es entonces que comienza a la par lo que los maestros han llamado también como la colonización epistemológica, en la que ahora los españoles construyeron sus propias instituciones de educación y formación, no nada más para que se dejara de obrar, de pensar y de relacionarse a la manera ancestral de nuestros pueblos, sino que precisaban que ahora los sobrevivientes y nacientes en estas tierras obráramos, hiciéramos y sobre todo pensáramos, pero ya no de manera propiamente mexicana, sino más bien ya de una manera colonizada. Es este un momento fundamental, ¿no? Esta colonización epistemológica, que comenzando por la evangelización y continuando de manera contemporánea, ¿no? Actualmente, después de 500 años, ¿no? Con las enseñanzas de las ciencias modernas para las tecnocracias de nuestros países, ¿no? En nuestras universidades más modernizadas, es que se ha enquistado en nuestras conciencias, en nuestras subjetividades más modernas, concepciones enteras, no nada más de la naturaleza, sino del mismo sentido de la vida, que por su propia naturaleza colonial no tarda en ser creadora de contradicciones, tales como las relaciones padre-hijo o la relación varón-mujer, relaciones colonizadas, y que por la misma violencia en la que éstas fueron originados en los tiempos de la conquista, y que 500 años después exigen ahora más que nunca su pronto tratamiento y resolución. Asimismo, otra contradicción que emerge por el colonialismo es que podemos ver cómo es que de aquello que tenía la máxima dimensión de lo sagrado, aquello que tenía la máxima dignidad expresada en términos de madre y cuya traducción al español ha sido madre tierra, era brutal y ha sido brutalmente degradada al explotar sin misericordia alguna sus cerros para vaciar sus minas o al envenenar sus aguas por la modernización industrial. Pero no en vano se ha denominado esta fecha también como 500 años de resistencia indígena, pues el conocimiento ancestral, expresado hoy como sabiduría popular, nunca ha permitido y ha seguido resistiendo las intenciones colonizadoras de hacernos olvidar completamente esta relación tan específica y tan inherente a nuestros pueblos originarios, esta relación con la naturaleza en términos de madre, ¿no? Y que fue tan patente, ¿no? En el caso del fracaso de los españoles de hacer olvidar a los indígenas de dónde venían, que los colonizadores españoles del siglo XVI no tuvieron de otra que ante la resistencia de nuestros pueblos a olvidar de dónde vienen, los españoles no tuvieron de otra que ya no eliminar para siempre cualquier reminiscencia de los orígenes de nuestros pueblos, sino que solo pudieron encubrirlo. Y fue así que lo único que pudieron hacer, que no es poca cosa, fue cambiar el nombre y el aspecto de la Tonantzin-Coatlicue y lo transformaron así en Tonantzin-Guadalupe. Y esto tiene como consecuencia que a la hora, ahora Tonantzin-Guadalupe tenga una ambivalencia de contenido simbólico. Por un lado, podemos ver los embustes de la colonialidad, ¿no? Sus intentos para hacernos olvidar de dónde venimos, pues el cambio de nombre no es otra cosa que un encubrimiento, ¿no? Pero así también tenemos la posibilidad de ver ahí toda una tradición de lucha y resistencia, que por 500 años
no han permitido que se olvide el otro origen encubierto de los mexicanos. Pero ahora, 500 años después, los tiempos han cambiado y las potencias hegemónicas mundiales en turno se dan el lujo de ser mucho más macabras y refinadas que lo que llegó a ser la antigua España. Estas nuevas potencias se han dado cuenta que, aunque encubierta gran parte de nuestros orígenes, ¿no? Y que fue y sigue siendo un duro golpe para identificarnos con nuestros pueblos, sus reminiscencias siguen siendo demasiado fuertes como para lograr e iniciar procesos de liberación de las potencias imperiales en turno. Pues, como nos ha recordado el mismo maestro Dussel, fue Hidalgo el que, con el fuerte y potente poder de convocatoria popular que tenía el estandarte de la Virgen de Guadalupe, movilizó al pueblo mexicano para lograr así la independencia de México respecto con España. Decíamos entonces que las potencias imperiales hegemónicas actuales son más macabras y más refinadas, en el sentido de que, no complacidos con la destrucción hecha por los españoles, pretenden ahora erradicar por completo las huellas de nuestro pasado en los centros neocoloniales de producción del conocimiento, en donde no nada más se enseña cómo entregar los recursos de nuestras tierras a las empresas extranjeras o a los imperios en turno, sino se enseña también una idea colonizada de ciencia moderna que, en nombre ya sea de un ateísmo racional o en nombre de una correcta interpretación bíblica, desdeña y enseña a desdeñar a la naturaleza y a ya no verla como sujeto, o lo que es más escandaloso, pretende que ya no nos relacionemos con la naturaleza en términos de madre, sino en términos de cosa, o lo que es aún peor, en términos de mera mercancía lista para ser explotada. Como ejemplo de este último caso, podemos mencionar a los golpistas bolivianos que en el 2019, o más bien golpistas antibolivianos, que en el 2019, con Biblia en mano, masacraron a sus pueblos indígenas y estaban ya dispuestos a explotar su naturaleza en aras de entregar su litio a la empresa Tesla del sudafricano agringado Elon Musk, en complicidad con el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump. Dicho esto, vale la pena preguntarnos, ¿qué podemos deducir de aquellas instituciones de formación y de educación, ¿no?, de enseñanza, que no nada más nos enseñaron, que no nada más nunca nos enseñaron a reconocer la dignidad, por ejemplo, de nuestros cerros o de la naturaleza en general, cuando la contrastamos, por ejemplo, de las enseñanzas que deducimos de quienes por siglos nos recuerdan que el agua no se vende, sino se defiende? En el primer caso, poco o nada importa si un cerro es exterminado en aras de la extracción irracional de recursos minerales, siempre y cuando deje ganancia o rentabilidad económica. Mientras que en el segundo caso, se reconoce que en el agua de los subsuelos de estas tierras está contenida una dignidad superior que debe ser reconocida y defendida. Y esto tiene todo el sentido cuando recordamos que simplemente sin agua la vida no es posible. Atentar contra el agua es atentar contra la vida. Es entonces que queremos establecer la distinción entre la colonización, que duró 3 siglos, ¿no?, y distinguirla con la colonialidad, que le siguió como forma de la subjetividad del colonizado, siendo este el fruto del resultado que el pueblo mexicano hemos heredado de las secuelas tanto de este genocidio, como lo describió muy bien el compañero Fernando en la sesión pasada,
¿no? Como también las secuelas del epistemicidio, como lo hemos venido mencionando. Ahora bien, es pertinente mencionar este tipo de temas, no nada más por ser tema de nuestra historia, y no nada más por ser temas para profundizar nuestra cultura, sino porque estaríamos entonces haciendo el esfuerzo de conocernos más a fondo, más a profundidad, de reconocer que la historia no está nada más en el pasado, sino que también está en el presente. Y ante la constante producción irracional de crisis, ¿no?, producto de la forma específica de racionalidad moderna occidental, y ante su incapacidad de superar estas contradicciones que esta misma crea, ¿no?, como la pandemia, y ahora pretende solucionarla con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, ¿no?, ponen en riesgo la permanencia o continuación de la vida en la Tierra. Estas contradicciones. Encontrar una solución que parte de la concepción y de la misma relación que de la naturaleza tienen nuestros pueblos originarios es una tarea urgente, pues tienen una tradición que se extiende a tiempos más allá de los modernos occidentales capitalistas. Esto implica que, y ya para finalizar, entrando ya en el tema de las vías para la liberación contemporánea, ¿no?, que es también parte del tema de la charla, quiero mencionar que una tarea fundamental, ¿no?, sería señalar esta vía que se ha llamado ahora la descolonización epistemológica, que es un tema que ha sido muy bien expuesto por el maestro Dussel o por los hermanos Bautista Segales, pero quien considero que es el pensador que lleva la delantera, ¿no?, es el maestro Juan José, pensador de primera. Bueno, lo que han hecho estos pensadores es tematizar de qué manera podemos hacer inteligible o comprensible, ¿no?, mediando conceptos, mediando categorías, no nada más cómo es que nuestra subjetividad se encuentra colonizada, sino también en qué medida esta puede suponer un cierto tipo de problemas para cuando países como México, ¿no?, que estamos en proceso de transformación, de cambio, ¿no?, posibilita tener los conceptos, las categorías criterio, como diría el maestro Juan José, con las que podamos ver de qué manera nuestra subjetividad, ¿no?, en aras de poder reconocer lo que de colonizado hay en nosotros y que a su vez no sirve para la vida, ¿no?, y poder reconocer de qué manera la subjetividad colonizada no es capaz de poder llevar a cabo procesos de liberación, ¿no? Es por eso importante, ¿no?, que gracias a este tipo de tematizaciones, ¿no?, estas ya se vuelven hipótesis serias de trabajo, ¿no?, las que afirman que las subjetividades colonizadas poco o nada pueden hacer en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito jurídico, que busquen concretizar procesos de liberación de nuestros pueblos, y mucho menos que puedan hacerle frente a las potencias imperiales en turno, pues estas son, por su naturaleza, entreguistas. Pero, sin embargo, un proceso paradigmático muy interesante en procesos ya de liberación política, económica, de liberación del imperio en turno, es definitivamente el proceso boliviano, que no nada más miembros de pueblos originarios ocupan altas esferas y puestos del poder político, sino que regresando a sus tradiciones y concepciones de la naturaleza y del sentido de la vida, ¿no?, como el famosísimo Sumac Camaña, están demostrando que hay mucha más racionalidad y mucho mayor sentido de humanidad en sus formas comunitarias de relacionarse, que nos sugieren, pero sí fuertemente, que en la sabiduría milenaria de nuestros pueblos está contenida la alternativa racional, la opción por la vida
por la que hay que optar de manera necesaria en nuestros tiempos. Bueno, esta era la pequeña charla, ¿no?, que vengo aquí, que preparé, ¿no? Aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, no sé si sí tenemos más tiempo. ¿Sí tenemos más tiempo, compañero Fer? Yo le hice entre de 15 y 20 minutos para que no fuese tan larga, pero si hay más tiempo podemos seguir Mili platicando. Juárez ya está por aquí. Ah, bueno, entonces aquí la dejamos. Y pues gracias por su atención, compañeros. Bien, muchas gracias, estimado Luis Martínez. Damos la bienvenida a las personas que se han integrado en los últimos minutos y procedo a extenderle la invitación a nuestra compañera Mili Juárez para que tome el micrófono. Ya dimos su currículum al inicio de esta charla y está grabado. Entonces, Mili Juárez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, socióloga y abogada en formación. Tienes los micrófonos, querida amiga. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto para mí poder estar haciendo este diálogo con ustedes, que nos va a servir muchísimo como para poder compartir diferentes opiniones, ideas, incluso seguir con esta idea transformadora que nos deviene muchísimo en las nuevas ciencias, y en particular en las ciencias sociales. Quisiera empezar con algo que para mí es indispensable, que es agradecerle al doctor Juan José Bautista Segales habernos compartido muchísimo de su conocimiento durante este tiempo que estuvo con nosotros. Él sigue presente a partir de sus palabras, sus libros, a partir de nosotros que estuvimos en su cátedra. Reconocerle al doctor Enrique Dussel, todo lo que nos ha brindado, ¿no? Ser parte de este colectivo, Enrique Dussel, ofrecernos la oportunidad de seguir aprendiendo y no dudar de nosotros, ¿no? Al contrario. Entonces, quiero realmente empezar con unas palabras del doctor Juan José Bautista, de su libro de Hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana, donde dice que pensar la realidad ya no a partir únicamente de lo que aparece o lo que se ve, sino a partir de lo que se niega, se esconde, se encubre y no permite ver o tematizar. La modernidad aparece como lo que no es, lo que no debe de ser, lo aparece como caduco, superado o prematuro, pero que también es tomado o considerado como locura. Me parece eso una de las partes esenciales del doctor, porque antes de cualquier cosa era una persona extraordinariamente humana que tenía esa calidad en las ciencias sociales de llevarlas a otro nivel. En mi exposición quiero hacerlo a partir de 3 momentos importantes, empezando principalmente por marcar que todo lo repensé en tres categorías de análisis crítico de la filosofía de la liberación, que es la exterioridad, la totalidad y la proximidad, ¿no? La exterioridad precisamente la voy a encontrar en todo este discurso, porque esa es fuera de la totalidad donde yo puedo hablar, donde creo que todos nosotros estamos hablando, es de esa exterioridad, no estamos hablando directamente de ella, pero sin embargo sí hay que aclarar, como lo decía mucho nuestro doctor Enrique Dussel, somos parte de la totalidad, ¿no? Pero no solo hay una, y decir que la totalidad como categoría de análisis es un mundo, pero no solo hay un mundo, hay muchas formas del mundo y hay muchas formas de ver la realidad, ¿no? Entonces, y la otra de proximidad, el cara a cara, se lo voy a ver como la primera aproximación, incluso cuando lo marca Dussel, que es el hijo y la madre, ¿no? Esa primera aproximación. Para esto, en primer momento, voy a explicar un poco, no tanto lo que fue la invasión, porque creo que mis compañeros lo han marcado demasiado bien, cómo ha sido el proceso de invasión, pero sí explicar que el encubrimiento del otro de Enrique Dussel es una parte fundamental para entender, para comprender cómo fue esta invasión, que la modernidad llega a partir del encubrimiento del otro de 1492, ¿no? Pero existe algo llamado el mito de la modernidad, que yo sé que muchos de ustedes incluso han trabajado, pero hasta la actualidad las personas, nuestra educación, nuestra formación, no nos permite sacar a relucir que existe este mito, que la modernidad es a partir de América, que la modernidad no llega con Europa, llega con nosotros somos ese residuo.
pero somos el residuo más consciente, más pensante sobre lo que no se estaba diciendo, sobre lo que no aparece en nuestra realidad. En el segundo momento, quiero ver lo que son los movimientos sociales, por mi formación, como una respuesta de la invasión, ¿no? En México, tanto en América Latina, existen diferentes movimientos sociales que han interpelado la realidad de la modernidad, que son ese preciso momento que necesitamos como respuesta liberadora. Porque, ¿cuál es la mejor forma de la liberación? Yo creo que es esa. Es lo que nos está interpelando en la misma realidad, lo que estamos denotando con los movimientos sociales. Yo, por diplomado y por algunas formaciones, tengo la formación de género y de feminismo, y gracias a eso me he percatado de que somos no solo las minorías, porque no somos tan minorías, somos algo más que eso. Somos ese pequeño residuo que el sistema moderno no contaba. No contaba con nosotros, no contaba con que el callarnos en algún momento nos iba a abrir más los ojos y nos iba a abrir más los oídos y probablemente la boca y el pensamiento. Hoy no lo abre, nos lo permite y círculos como estos nos hacen repensar todavía más. Una de las especialidades en las que yo hago es en el movimiento de levantamiento zapatista LZLN, y para mí es la forma crucial y el ejemplo histórico concreto que podemos ver sobre un fenómeno liberador. La gente cree que solamente fue un levantamiento armado de unos indígenas, participando con algunos altos mandos capitalinos, extranjeros, y realmente no fue solo eso. En realidad el movimiento y el levantamiento fue un ejemplo, y creo que es crucial, en 1994, esa mañana de enero, donde se levantan y expresan la voz del indígena, la voz del callado, del negado, del que no se ve, del que no se habla, ¿no? De ese que también es parte de nosotros y que no lo sabíamos hasta que los mataron, hasta que los orillaron, pero que defendieron. Entonces, el movimiento zapatista del EZLN, que resiste hasta la actualidad, tiene que ser un ejemplo principal para nosotros para ver cuáles son los procesos sociales, históricos, políticos y epistemológicos para poder levantar la voz y poder hacer un fenómeno liberador. Eso es importante. Y por otro momento, yo hablo sobre el reconocimiento. Creo que el reconocimiento de lo que, de la negación de la negación. Eso lo marcaba el doctor Enrique Dussel. Creo que como principio me acepto como una persona que está dentro de un sistema moderno, acepto, ¿no?, mi violencia que se me engendró, histórica, política, económica, racial, la entiendo, la comprendo, pero al mismo tiempo me exteriorizo de ella. Y creo que esa es una parte principal con la que tampoco se contaba. El doctor Enrique Dussel lo hace de una manera genial, y yo quisiera remontarme a un poco sobre lo que son las filosofías del sur del profesor Enrique Dussel, donde él marca una parte muy importante que dice que desde la filosofía de la liberación despliega un estilo cultural inclinando hacia una unidad globalizada, una diferencia o vacío, sino un pluralismo transmoderno, ¿no? Mucha universalidad, multicultural, un diálogo crítico, intercultural. Esta parte de la transmodernidad, que es para nosotros fundamental en los estudios decoloniales, pensar más allá de lo moderno, pero no negarlo y no hacerlo ni minimizarlo. Es realmente reconocerlo, existe, impera, es violento, ha sido un genocidio constante, pero sobre todo ha sido una forma de poder sobre el pensamiento de las minorías, e incluso una forma de subsumir al sujeto y dejarlo totalmente en su punto y en su partícula más abstracta. Hoy lo veo y veo que el Estado mexicano en la actualidad es un Estado que no rompe con todo este paradigma. Diría Boaventura de Sousa Santos, necesitamos un paradigma emergente. No lo veo, no existe, no hay un paradigma que me permita ser lo que en realidad soy. Tengo un presidente que me pide que tal vez, no sé, que pida perdón un rey español, que la iglesia nos pida un perdón,
pero no hay un perdón que valga, que nos reconforte, no hay una dignidad total. Seguimos teniendo problemas políticos trasfondo bastante particulares y creo y comparto muchísimo con el doctor Enrique Dussel en su conferencia que dio sobre la invasión a América, que nosotros no fuimos los tontos de la historia, nosotros fuimos precisamente la ciudad más importante, una de las 6 más importantes a nivel mundial, donde los españoles realmente lo único que vieron fue algo magnánimo y ellos, su cultura fue ofrendar y lamentablemente lo que encontraron fue violencia. Yo sé que enfatizar en el proceso histórico sobre la invasión a América es un tema bastante controversial porque hay tantas perspectivas de la historia, hay tantas realidades en sí mismas. Pero si yo en este momento me ceden ustedes la palabra para que yo pueda expresar que existe una vía para la liberación contemporánea, me pregunto, ¿qué de lo contemporáneo? ¿En qué soy? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? Porque esas vías es donde está la liberación. ¿De dónde me voy a tomar? Del pobre está el pobre, está el abandonado, está la mujer, ¿no? Pero no cualquier mujer, la que está sistematizada a ser madre, a ser hija, a ser esposa, a ser todo, a ser trabajadora, a tener una maternidad que no desea, y que todos esos prejuicios que nos hemos ligado nos traen hasta la contemporaneidad, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar una vía de acción para una liberación? Me parece que primero hay que reconocerlo. Nosotros somos y seguimos siendo unos seres tan privilegiados. Hoy nos encontramos todos nosotros reunidos en un sistema virtual. Nos tenemos este diálogo porque nos hemos permitido y nos ha permitido el sistema incluso podernos sentar hoy en este momento. Y eso no le pasa al chapaneco, eso no le pasa al de la montaña, eso no le pasa al indígena, al que no habla el español, al pobre, al hambriento, eso no le pasa. Nosotros ya tenemos un privilegio. Y con este privilegio hasta me siento un poco indignada conmigo mismo. Sí, es cierto, pero creo que es importante porque puedo retomarla para hacer un acto liberador. Yo lo estoy haciendo y sí lo quiero comentar a partir del acompañamiento a víctimas por feminicidio, a familias, eh, porque me parece que tal vez ahí hay un nicho que yo puedo abordar. Yo los invito. Yo más que esta participación para dar un pasaje histórico, quiero invitarlos a que eh, retomen algo de nuestra realidad, que lo vean, que lo analicen, que lo tomen como suyo y que lo lleven a un acto liberador desde la pedagogía, desde la política, desde la economía, desde toda la educación que tenemos, porque somos el anclaje y tal vez el último anclaje que tenemos en América Latina para hacer una nueva revolución transmoderna. Yo por el momento no me voy a detener más en comentarles otras circunstancias porque creo que con esto es suficiente hacer una reflexión. No se necesita más. Yo dejo este punto y espero les sirva de algo y yo me llevo también sus palabras. Fernando, te doy la palabra. Es un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, estimada Mili Juárez, ¿no? Gracias por tus palabras, por tus reflexiones. Vamos a continuar con nuestras charlas. Quiero preguntar si ya habrá por aquí John Rojas. No sé si está John Rojas por aquí. Bueno, comento que el día de ayer teníamos el evento programado por un problema de causa mayor, tuvimos que pasarlo para el día de hoy. ¿No? Nos disculpamos con todas las compañeras y compañeros y pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Y hay una pregunta para el compañero Axel Betanzos. Permítanme. Le preguntan a Axel Betanzos. Buenas noches. Entiendo el punto, crear un modelo distinto al capital y la modernidad, pero ¿cómo crear conciencia no solo desde la academia, sino en la gente de a pie? Pregunta 2. ¿Cómo combatir contra quienes tratan de mantener ese modelo actual?
¿no? Igual las demás compañeras, compañeros que tengan alguna pregunta, pueden vertirla en el chat o pueden tomar libremente la palabra para comentar con Mili, con Luis o con Betanzos la charla de hoy. Entonces, adelante, Betanzos. Gracias, Fer. Gracias a los que hicieron sus preguntas, los que están participando. ¿Cómo crear conciencia no solo desde la academia, ¿no? Sino desde la gente de a pie? Eso ha sido un trabajo sumamente difícil desde la postura académica, ¿no? Porque en el momento, como bien decía nuestra compañera Mili, ¿no? Uno tiene los privilegios de ir llegando a ciertas instituciones, a ciertos grados, se va alejando un poco de lo que puede ser la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, al estar subyugada, al tener esos limitantes, a ciertos temas de conversación, ciertas palabras, ciertos conceptos, que no podemos entregarlos de manera natural. Ese es el trabajo de la academia, ¿no? Poder acercar todo este conocimiento en el lenguaje del otro. Pero ¿cuál es el problema, no? Que a veces ese lenguaje llega a ser complicado en el sentido de que cuando nos acercamos a las comunidades indígenas y les hablo acerca del poder y mi concepción del poder es de dominio y las de ellos es una concepción muy diferente tal vez de cooperación, pues ahí es donde es la dificultad. Y entonces lo que pasa es que desde la academia se niega ese otro conocimiento y por eso no hay una interrelación. Ejemplo del buen uso de este acercamiento entre la academia y generar conciencia a la gente de pie ha sido tanto el doctor Dussel como el doctor Juan José Bautista. Por ejemplo, él situándonos en su realidad, en decir, él siempre llevó de manera muy orgullosa y de manera a la academia insertar desde dónde estaba situado, ¿no? Su cosmogonía, su realidad, su mismo lenguaje, y es por eso que alcanza a debatir, a contrarrestar y a generar hipótesis y nuevas categorías ante lo ya establecido. No se puede poner de frente ante los grandes académicos de la modernidad y tumbar cada uno de sus argumentos, no solamente utilizando a los mismos autores, o sea, se mete en la misma esfera, utiliza las mismas herramientas, los desbanca. ¿Por qué? Porque agrega a todo ese bagaje de sus herramientas desde donde él está situado, ¿no? Sus experiencias, sus vivencias y también toda esa cultura que él nunca niega, muy diferente a lo que puede pasar con muchos de nosotros, que si te preguntan, bueno, ¿de dónde naciste? ¿Dónde vienes? ¿Dónde estás? Y dices, soy de la Ciudad de México, ¿no? Y empieza a hacer historia, ¿y tu familia? Son de Oaxaca. Y de ahí, no, pues ahí, hasta ahí se acaba. Pero entender de que Oaxaca existía mucho antes del mismo sistema mundo, no como ese estado, ¿no? Sino como una serie de cultura y repensarnos desde ahí y decir, bueno, es cierto, ¿qué categorías estoy retomando de ese pensamiento? ¿Por qué mis connacionales o aquellos que están en la misma región de donde yo provengo no pueden entender este lenguaje de hablar de la decolonialidad, de hablar de la modernidad, del capitalismo? No es que no lo entiendan, la cuestión es que lo llaman diferente, ¿no? Lo que yo puedo decir, bueno, es que a ti te están explotando, ellos deben decir, bueno, para mí estoy bajo un sistema de dominación que me ha callado, que me ha tratado de subyugar y dominar, y que ha llegado incluso hasta su misma subjetividad, ¿no? Y es por eso que es la dificultad de generar conciencia, porque la modernidad no solamente está en las instituciones, no solamente está en nuestro lenguaje, no solamente está en nuestra subjetividad, sino también en nuestra misma manera de creer y pensarnos en el mundo, ¿no? ¿Cómo pasó eso? La modernidad se seculariza, pero al principio tiene unos fundamentos teológicos, genera una serie de valores y axiomas que le permiten llegar a insertarse en la psique de los demás. En el momento en que busca o que se busca diferenciar de los demás porque dice, bueno, es que la modernidad tiene estos valores, tiene estos axiomas. Pero miren, el mundo musulmán también tiene ciertos valores, ciertos axiomas. Miren, el mundo indígena o los pueblos originarios tienen también esos valores, axiomas, creencias. ¿Qué es lo que hace? Pum, se seculariza. Y entonces, en el momento de que se seculariza, busca llegar a otro grado u otro campo para diferenciarse de los demás, pero si lo vemos de manera muy crítica, la misma modernidad, por más de que se busque secularizar, tiene valores fundantes que vuelven a ser de la cristiandad. Vemos esos estados supermodernos, ¿no? Como Estados Unidos, que critica el hecho de que, el mundo musulmán, ¿no?
mira, tienen que jurar ante tal personaje teológico, ¿no? O mira, tienen que hacer esto, y vemos su sistema de justicia, vemos todo su sistema económico, vemos su sistema político, y ahí están esos valores teológicos presentes, pero que para ellos dicen, es que estos son modernos, ¿no? Los tuyos no lo son. Lo mismo se repite aquí. En el momento en que, por ejemplo, ¿no? Vemos que es muy en redes sociales, ¿no? Cuando hay personas de los pueblos originarios que van a una consulta médica y dicen, bueno, en mi tradición, pues tú me estás ayudando, yo te ayudo y te hago un pago con lo que yo tengo, ¿no? Y hay en las redes sociales se animan mucho a decir, ah, mira, le pago con unas gallinas, ¿no? Eso no es moderno, pero lo ven como algo vistoso, chistoso, pero en esa dinámica no se busca entender ese otro del por qué lo hace así, ¿no? Es porque son unas culturas milenarias que existen desde antes de que hubiera un tipo de mercado moderno, ¿no? Para ellos ese tipo de intercambio es un agradecimiento porque están inyectándote, están intercambiando algo que ellos cuidaron, que ellos produjeron, que ellos tuvieron que alimentar. Muy diferente ahora las transacciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a la gente a pie? Por ejemplo, en mi trabajo como asesor a nivel, de los 3 niveles de gobierno, el más bajo, el municipal, me toca ser el primero que se enfrenta a los problemas comunes, ¿no? Agua, drenaje, luz, aspectos que el ciudadano llega y te dice, no tengo esto, resuelve. Y te dicen, yo voté por un cambio, llegan ustedes y ustedes tienen que resolver. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Al ciudadano, igual que lo que pasa con la modernidad a cualquiera de los individuos, ¿no? El ciudadano se le ha metido en su psique una dinámica que ha sido el prismo. Y el prismo fue corrupción y fue de que tú vas a arreglar un problema ante una autoridad y tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que ofrecer dinero, tienes que hacer diferentes cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema era tan burocrático que entre mayor gestión, pues mayor corrupción, ¿no? Entonces el ciudadano te dice, no, es que tú ya no eres priista, ya no eres PAN, PRD, ahora eres moreno, ahora resuélveme. Pero lo quieren resolver de la misma manera en que lo han resolvido con los anteriores sistemas. Y entonces yo les hacía la pregunta, bueno, votaste por un cambio para que las cosas fueran diferentes, entonces también la forma en la que tú como ciudadano actúas ante las autoridades tiene que cambiar. He ahí que me surgió una pedagógica del ciudadano, empoderar al ciudadano como que conozca los trámites, que conozca los tiempos, que conozca la documentación, y eso que hizo, que los empoderó y les facilitó la interacción contra el Estado, con el Estado y las exigencias. Ya no era el típico de que llegaban y me decían lo siguiente, ¿no? El ciudadano me comentaba, oye, es que para realizar esta acción necesito estos papeles y no tengo estos papeles porque yo nunca hice nada de manera legal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno lo empodera, le genera conciencia en el momento en que le acerca las documentaciones y hacia dónde tiene que ir encaminado. Y desde ahí surge una liberalización política porque lo que hizo el ciudadano es que se empodera ante el Estado. ¿Cuál es ahí la limitante? Que si el mismo Estado ha generado ciertas reglas de control, pues va a generar también límites para que los ciudadanos no puedan llegar hasta ciertos grados o ciertos estamentos que puedan hacer que cambie todo el modelo o el sistema de dominación, ¿no? Y los estados, obviamente, ¿a quién benefician? Bueno, pues a cierta clase, a cierto modelo, y entonces es ahí que nosotros tenemos que repensar si la categoría o el instrumento o el actor llamado Estado, pues nos es necesario en esta forma de liberalización. Yo mi anterior intervención había tomado el tema de la historia, el aprender desde dónde estamos situados, desde qué latitud, qué es lo que hemos sufrido o qué es lo que se nos ha negado de conocer, saber desde dónde estamos, pues es muy importante, ¿no? Y ahí hay otra institución, ¿no? Que es la escuela. La escuela obviamente tiene una formación eurocéntrica, occidentalocéntrica, en donde hay unos conocimientos o una epistemología encaminada a una serie de dominios o formas de control. Les voy a poner un ejemplo. Mismo Michel Foucault decía, las instituciones son una forma de dominación. ¿En qué sentido? La escuela te forma, te da ciertos valores para seguir, que son los valores del mercado, que son los valores de la democracia, que son los valores de la modernidad. Si tú no sigues esos valores, ¿qué pasa? Si tú vas en contra de alguno de estos e infringes alguna de esas sanciones, pues vas a prisión.
Y la prisión es la forma de la cual esos sujetos están buscando o que no acatan ciertas normatividades, pues ahí se les encierra, ¿no? ¿Cuántos disidentes no hemos tenido en en estos espacios, ¿no? Pero también surge otra instancia, que son los centros psiquiátricos. ¿Para quiénes son los centros psiquiátricos? Es para aquellos sujetos o individuos que no nada más ya no quieren seguir los estamentos que se les educa en una escuela, que ya no nada más infringen o que están en contra de esa parte de la normatividad, sino que están en contra de la dominación de su psique. Y entonces, por eso esa instancia se vuelve muy poderosa a partir del siglo XVIII. Tanto la prisión, la escuela y los centros psiquiátricos, porque es una forma de encaminar, de dominar, ¿no? En estos últimos años hemos visto que se han recrudecido muchísimas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque ha sido parte del desgaste que se le da a estos individuos que buscan rebelarse y que empiezan a preguntarse, a cuestionarse y que salen de esta dinámica, ¿no? De esta dinámica de la misma modernidad, ¿no? Algunos devienen en ciertos vicios, ¿no? La misma modernidad te pone a la mano aspectos para poder llevarte a otras realidades, ¿no? Ciertas drogas sintéticas, bebidas alcohólicas, o no nos vamos tan lejos, ¿no? Programaciones televisivas que van pues decayendo, ¿no? En cierta parte la forma de convivencia social y que te llevan a un cierto hartazgo, ¿no? Pero al mismo tiempo te mueven bajo el morbo, ¿no? Entonces, todos esos instrumentos hacen difícil que la academia pues, se pueda contactar con el que está a pie. Un trabajo que debe ser, o una misión nuestra, es poder acercarlo, pero al mismo tiempo de que yo llevo, también aprender a recibir lo que aquellas personas nos puedan a nosotros dar. Todo ese conocimiento que también el doctor Juan José Bautista Segales, Duce, Grossfogel y muchos de esos autores decoloniales tienen, es porque no solamente se insertan a observar las realidades de esos grupos subalternos, conviven con ellos, se ponen en el cuerpo del otro, ¿no? Ya no nada más es la empatía, ¿no? Sino solamente conocer y afrontar esa parte histórica. Y la decolonialidad es, oye, mira, tú también estás sufriendo esto igual que yo, ¿no? Pero desde otra latitud. Y en tu caso fueron ciertos instrumentos los que se ocuparon, en otros casos fueron instrumentos más extremos. Y entonces es ahí donde nosotros pues tenemos que insertar una alternativa de decir, bueno, somos diferentes mundos, diferentes realidades, diferentes epistemologías, checar lo que tenemos en común y al mismo tiempo ver nuestras matices, pero no solamente para diferenciar, sino para conocernos y de ahí, al final de cuentas, somos humanidad y tenemos que construir algo más, ¿no? Aquí otra, ¿cómo combatir contra quienes tratan de mantener el modelo actual? Bueno, es una tarea que no solamente ha existido desde la academia, ¿no? Los mismos revolucionarios, los mismos pueblos originarios han entregado su vida, ¿no? Han entregado su vida para poder doblegar esta parte de esa dominación. Muchos han muerto en el camino, muchos han sido censurados, muchos otros han sido desaparecidos. Y como bien decía Mili, ¿no? Los que tenemos el privilegio de todavía seguir aquí, y no nada más en un espacio virtual, ¿no? Seguir con vida, enfrentando de manera categorial y sin movernos, porque es difícil, ¿no? La misma modernidad, las mismas autoridades, instancias o actores van delineando y te van cooptando, ¿no? Vemos ciertos académicos que llegan a cierto nivel y ya, de un momento para otro ya no, su crítica se vuelve más laxa, ¿no? O a veces ya ni critican, ¿no? Y uno dice, ya no escribe nada, o todo lo contrario, ¿no? Se van al otro lado y dicen, no, es que me equivoqué y siempre sí estuvo aquí lo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Hay que no solamente emanciparnos, ¿no? Liberalizarnos en todas estas vertientes. Nuestro trabajo como académicos es como el mito este de la caverna, ¿no? Ya salí, vi un poco de luz, vi cómo es un poco del mundo real. Tengo que volver para apoyar y ayudar a los que están dentro de las tinieblas todavía y mostrarles que existe otra realidad, que existe otro camino, y ese es el trabajo del académico, ¿no? Ese es el trabajo del pensador. Y por ejemplo, el doctor Juan José Bautista Segales, ese es lo que lo que nos legó, ¿no? Ese arduo trabajo de decirnos, ¿no? Piensen,
piensen, porque pensar es un acto de rebeldía y ese acto de rebeldía que nos va a permitir transformar el mundo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, estimado Axel Betanzos. Tenemos otra pregunta, pero no nos indica Gaby Perea quién se la está haciendo. ¿Para quién es la pregunta, Gaby Perea? Y mientras tanto, le damos la palabra al compañero Carmelo Mesa. Adelante. Hola, sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí, compañero sí se Carmelo. escucha. Bueno, es un placer poder haber escuchado a los ponentes, a cada uno de los tres y tener en cuenta al profesor Fernando Espinal. También un saludo para Steve Duarte, que desde Costa Rica nos acompaña también esta noche. Bueno, sí, creo saber cómo poder complementar la respuesta que el compañero Martínez da a la pregunta de la compañera Salas. A la primera pregunta, cual establece cómo crear conciencia no solo desde la academia, sino en la gente de a pie. Aquí hay dos categorías fundamentales, conciencia y gente de a pie. Dos variables, dos dimensiones completamente diferentes que se pueden sitiar a través de una comunalización de la libertad. Hay que comunalizar la libertad. Y para comunalizar la libertad hay que llegar a través de la pedagogía, acceder a través de la pedagogía a la conciencia. Pero aquí discrepo con ella al mencionar conciencia, salvo que se puede hablar de concientización, salvo que se puede comunalizar la libertad de la concientización, porque es un peso mucho más pedagógico y hasta mucho más simbólico. Sin embargo, voy a diferir en tanto se habla de pedagogía por la palabra pedagogía. Una pedagogía que sepa estudiar el logos de la acción educativa y por lo tanto el logos del niño o del estudiante. A través de una pedagogía que sepa comunalizar las periferias, que sepa ir a lo que la señora o señorita Juárez mencionaba, a la alteridad o a la totalidad del otro en cuanto negatividad. Recordando aquí a Parménides, a uno de sus poemas, cual decía que lo que es el ser puede pensarse, lo que no es el ser, por lo tanto, no se puede pensar. Sí, es cierto. Tenemos aquí entonces esta discrepancia casi poética, ontológica y filosófica de Parménides sobre la negatividad que no se puede olvidar. Dos variables a sí mismo, tal cual como lo expresa ella, conciencia y gente de a pie. Ser y no ser. Desde 1492, que es de donde se parte la historia, que es de donde comienza la modernidad, con el expansionismo europeo y que el compañero Axel Martínez lo define así, hay que también entrar en discusión sobre la imposibilidad del feudalismo en Latinoamérica como momento de la historia y no como momento de la historia, sino como influencia y una feudalización de Latinoamérica. ¿Por qué feudalización? Porque desde 1492 y casi antes se daba una sobreexplotación, una sobretenencia y una sobrevalorización del terreno. Y es obvio que eso se da en casi todos los países de América Latina, incluyendo Colombia, que yace sobre la explotación minera, sobre la tenencia de la tierra y sobre el asentamiento desproductivo de la misma. Yo le diría al compañero Martínez, y teniendo en cuenta lo que expone Dussel, el doctor Enrique Dussel, sobre 1492, el encubrimiento, que América Latina tiene que pensarse en temas de feudalismo, desde lo que implica la feudalización y
y la sobreexplotación de la tierra. Eso por un lado. Y sitiando entonces que América Latina está por fuera de la historia, tal como lo expone Dussel en una de sus charlas, pero no está tan fuera de la historia porque América Latina y los países de Centroamérica, las culturas centroamericanas o mesoamericanas, tuvieron una antigüedad con personajes y con sus culturas. Y es parangoneable para con los griegos, tal cual como lo decía en la sesión número 1, en tanto se habla de los tlamatines o de los tlamatinimes en plural y de los presocráticos. Pero cuando empieza en 1492, América Latina entra en una brecha que se empieza a escribir con la crónica española y con la crónica occidental, influenciada poco después con parte de Norteamérica, pero ya aquí entra con las academias, con la enseñanza. Otro punto que mencionó interesante el compañero Martínez, no sino el de la identidad. La identidad latinoamericana o la identidad del sujeto latinoamericano no debe partir del prosopó griego o lo que sería la antropología griega. Más bien, y teniendo la posibilidad de hablar desde lo que implica la cultura maya, hablemos del estudio o el tratado del hombre como Uinik o como Uinike, como lo decían los mayas. Hablar desde esa perspectiva significa hablar del peso de identidad cultural, simbólico y antropológico, porque hay que decirlo, que se estudia desde una antropología y desde una sociología, porque eso es lo que se tiene. Pero identidad, hablar de identidad y hablar de Uinik o de Uinike es hablar de liberación, y es hablar de liberación epistemológica. Del mismo modo, significa comunalizar la liberación y comunalizar las periferias, dado que significa o connota repensar el significado que desde el punto de vista antropológico y sociológico convergen las ciencias humanos-sociales. Y esa crítica hacerla desde la periferia. Yo sí, bueno, y si hay la oportunidad de preguntarle al señor Martínez, es la identidad, ¿cuál es sustancialmente la identidad que el sujeto mexicano tiene sobre sí mismo y sobre el compromiso existente para con la liberación? Pasando al compañero Martínez, Luis Martínez, es de plazo saludarle. Es importante también hablar de una movimentalización de la liberación. Una movimentalización de la liberación que ponga sobre la mesa o que ponga en tensión aquello que el doctor Enrique Dussel decía sobre la liberación, que no es sino la liberación de las clases oprimidas y no la del imperio lo que se da. Pero esa liberación pone en tela de juicio el carácter académico de las instituciones y de la misma pedagogía. En el caso de la filosofía, por ejemplo, surge un debate: ¿academizar la filosofía o filosofizar las academias? Son dos cosas muy distintas. Y hablamos de filosofizar desde el punto u origen etimológico que representa. Filo, el griego, sofía, sabiduría, y el origen, el sufijo verbal isare, que significa poner en. Entonces, academizar la filosofía o filosofizar las academias, eso yo le quería preguntar al señor Luis Martínez, no teniendo en cuenta de que hasta a veces el carácter pedagógico, como bien se ha dicho, es eurocéntrico, y que existe una relación estatal, que existe una relación de poder
y de lo simbólico del sujeto contemporáneo sobre el carácter comercial y productivo existente entre la pedagogía. Bueno, eso desde el punto, desde lo que explicaba, o bien desde unos rasgos característicos, desde lo que el compañero Martínez sitiaba en su participación. Esa era mi pregunta para él. ¿Filosofizar las academias o academizar la filosofía? ¿Para Bien. qué? Para poder tener en cuenta el proceso de liberación de conciencia. Y por último, para terminar, la compañera Juárez, Miri Juárez, hablaba de la voz indígena. Una voz indígena que se debe pensar, como bien se ha dicho, desde el no ser. Pero ese no ser tiene que ser una carga ontológica y una carga epistémica sobre el corpus historical y el corpus cognoscendi, ¿no? Cuerpo epistemológico. Desde 1492 se ve al latinoamericano como el no ser y el extranjero como el ser. Y empezó desde allí un rechazo a la multiplicidad. El no ser significa un rechazo a la multiplicidad, y el ser en otra forma, que es el occidental o el norteamericano, implica en cuestión el no bárbaro. Hay un fenómeno de otra forma que es indispensable mencionarlo aquí, y es el carácter de exportación que tiene la pedagogía. Me atrevo a decir que la pedagogía contemporánea está influenciada por el asiacentrismo. ¿Asiacentrismo en qué sentido? En que se forma al sujeto comercial productivo visto en la imagen asiática, japonesa. Pero la cultura latinoamericana no es ni asiática, ni europea, ni alemana, ni finlandesa, ni norteamericana, ni de otro país, salvo que es propiamente latinoamericana. Y es desde allí, desde esa realidad, desde esas necesidades y desde lo que implica ser el sujeto histórico latinoamericano, desde el que se debe pensar la necesidad pedagógica y las relaciones de enseñanza y aprendizaje, entendida desde el sujeto, las relaciones y sus resultados. Esa es mi participación hasta ahora. Allí. Bien, muchas gracias, Carlos Mesa, por esta larga pregunta, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario de las compañeras, de los compañeros que nos acompañan esta noche? Antes de que los ponentes den sus participaciones finales y las respuestas. Bien, bueno, si no hay otro comentario de los compañeros y de las compañeras, entonces pasamos a la conclusión de estas participaciones, ¿no? Comenzamos con Luis Martínez, tiene hasta 3 minutos para concretar una conclusión, un cierre. Inmediatamente después Mili Juárez, y cerramos con Axel Betanzos para que le dé tiempo a formular la respuesta al compañero y el cierre del evento. Si alguien más quiere comentar, puede hacerlo. Adelante, Luis Martínez. Gracias. Pues muy interesante participación, compañero Carmelo. Siempre nos dejas con la quijada bien abierta, con tus intervenciones muy atinadas. Sobre lo de cómo si academizar la filosofía, filosofizar la academia, pues sí, es un tema muy, muy controvertido, ¿no? Porque situándonos, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, en este tipo de espacios, ¿no? ¿Y qué implicaciones y qué podemos deducir de esto? En primera instancia, creo que vale señalar, ¿no?, que este no es un evento académico, ¿no? Eso es algo interesante que podemos ver ahí, ¿no? Al no ser un evento académico, ¿no?, ya estamos intentando, o más bien ya estamos haciendo el esfuerzo de estos temas que son tan trascendentales, forman parte del ser del latinoamericano,
¿no? Nos estamos tematizando para poder hacer consciente eso que somos, ¿no? Y que puede que no sea tan visible en el sentido de tangible, positivistamente hablando, en el sentido del positivismo francés, por ejemplo, ¿no? De ver para creer, ¿no? Puede que no lo veamos, pero está presente, ¿no? El maestro Juan José llegó a contar varias anécdotas, ¿no? De cómo se expresa así en un comentario, en una frase tan pequeña, así esta experiencia del no ser que es una herencia trágica, ¿no? De un compañero indígena o que venía de una comunidad que estaba en el metro y que aunque el metro estaba vacío, él iba parado porque sentía que no valía su vida, su existencia, lo suficiente como para poder tomar un asiento, ¿no? Entonces, eso no es algo que se pueda ver así. Uno entra al metro y dice, sí, luego se ve que ese cuate se siente así. No ese es el tema. El tema es poder hacer consciente eso que está ahí presente y que nos es común a todos nosotros para poder solucionar un problema, ¿no? Ahora, si queremos hablar, porque sí es también válido hablar en términos no nada más académicos, o más bien no academicistas, ¿no? Pero son temas que surgiendo entre lo no académico, ¿no? Es completamente digno y válido llevarlo también a las academias, ¿no? Como también nos lo han recordado. La academia también está en conflicto, también es un espacio de lucha. Traer estos temas a la academia implica así poder encontrar espacios de investigación, por así decirlo, para poder encontrar un financiamiento, para poder desarrollar estos temas. Y eso tampoco es poca cosa. Ahora, ahí eso no significa que todo lo que salga de la institución academicista sobre estos temas ya sea ya sea una respuesta 100% novedosa si lo hacen compañeros académicos, academicistas de cuatro muros, ¿no? De cuatro paredes, ¿no? Si no conocen a su pueblo, si no conocen a su gente, ¿no? Eso es imposible. Pueden teorizarlo y está bien, pero para procesos de liberación duros, al momento de revisar la teoría, muy probablemente veamos que ese cuate no va a saber en dónde está parado, ¿no? Por eso también este concepto fundamental, ¿no? De que estos no son problemas teóricos o académicos, sino son problemas existenciales, ¿no? Van más allá de lo que podemos encontrar en un simple trozo de papel. ¿Qué más decías sobre descolonizar la epistemología y hablar del nosotros, ¿no? Como en los términos mayas? Definitivamente eso es lo ideal, ¿no? Eso como el grandísimo Carlos Lenkensdorf, ¿no? El trabajo de ese sujeto es un trabajo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Pero no por el simple hecho de abordar los temas, ya nos descoloniza automáticamente. Por ejemplo, voy a contrastarlo con el trabajo, por ejemplo, de Ángel María Garibay Quintana, ¿no? Un gran erudito y un gran conocedor, ¿no? Que a mí me gusta mucho leerlo. Pero cuando hace sus interpretaciones, cuando hace una hermenéutica de la cultura náhuatl, por ejemplo, dice cada barbaridad. O sea, no por el simple hecho de abordar los términos de nuestras culturas, ya nos hace, en primera instancia, ya sujetos descolonizados. Sí hay que conocer ese tema, sí hay que empaparnos de toda la cultura de nuestros pueblos, así, pero empaparnos, pero no hacerlo por ejemplo, nada más a la manera formal de los textos, ¿no? O sea, es una onda también material, y ahí está la onda interesantísima en Carlos Lenkensdorf,
de que él no nada más se va a qué lenguaje utilizan o qué idioma tienen, ¿no? Los mayas tojolabales, sino se va a vivir con ellos. Luis, tiempo, hermano. Bueno, pues es eso, compañero, y espero haber satisfacido, espero haber hablado con coherencia. Le cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, Luis Martínez, por tu participación. Mili Juárez, adelante, hasta por 3 minutos la conclusión, por favor. Sí, gracias, Fernando. Bueno, yo quiero concluir esta parte sin antes mencionar y que el comentario de nuestro compañero Carmelo fue bastante enriquecedor, me pareció pertinente. Incluso el comentario, la pregunta que hizo nuestra compañera Gaby sobre cómo evitar que la liberación se vuelva una emancipación, ¿no? Yo pienso que es a partir de una ruptura, un cambio de paradigma, incluso lo podemos ver como algo utópico. La mayoría en las ciencias sociales, crítica que hago no solamente en mi academia, en la UACM, en mi casa, sino en todas las academias que no nos permiten ir un poco más allá, ¿no? Que tenemos que hacer estos grupos precisamente, pareciera que hasta de una forma clandestina, porque ese más allá no lo dejan, no nos lo permiten diluir tan fácilmente, no está en nuestros planes de estudios ir repensando tanto los fenómenos sociales, históricos, políticos que acontecen de manera contemporánea en las nuevas formas de hacer la filosofía o de hacer pensamiento. Yo me quedo con el ser, el pensar en el mundo, colocarme y al mismo tiempo descolocarme y llevarlo, como diría mi compañero Luis, sí, llevarlo a la academia. Me parece pertinente llevar todo esto que nosotros estamos dialogando a otros lugares, a otros esquemas, a otros espacios, que no se quede solamente en un diálogo virtual, ¿no? Que se quede también en nuestras casas, en nuestra práctica cotidiana, con la gente con la que convivimos, hacerlo efectivo, hacerlo a través de la praxis, me parece pertinente. Y por otra parte, me quedo con esta parte de Dussel, donde dice que el respeto es ver al otro, otro, como el distinto, como incluso como el que dice tengo hambre, y ahí lo notas, ¿no? Ahí es donde verdaderamente se da a notar ese sentimiento, porque a veces estas formas de colonial o de repensar nuestra realidad o otras realidades para las ciencias tan cuadradas, modernas, les parece totalmente absurdo. Y cuando ves el fenómeno en sí mismo, en la gente, en la humanidad, en las personas, es cuando realmente te das cuenta que esa realidad que te marca la academia, que te marca la vida, no es todo, no es completo, le falta algo. Creo que le hace falta mucha perspectiva, mucho enfoque y totalmente desgajarla y volver a meternos de lleno como si estuviéramos otra vez limpios, en blanco, ¿no? Desde esa otra mirada, desde el otro que es distinto a mí, el que lamentablemente no es como yo, y que qué bueno que no es como yo, porque si fuera como yo, prácticamente no le encontraría el sentido. Y quiero, como siempre en toda mi vida, en todo este trayecto de mi vida, quiero hablar, que mi palabra hable por mi compañero que era sigue siendo parte del colectivo Enrique Dussel, mi gran compañero Benjamín Saavedra Caudillo, mi voz está en él y lo sigo conmemorando. No, ya no se encuentra con nosotros desde hace unos años, pero juro que si él estuviera aquí, estaríamos también fascinados con su palabra. Me quedo corta y me quedo incluso pequeña a comparación de lo que él podría darnos esta noche, pero sé que su gran magnacidad nos sigue acompañando hasta la fecha. Entonces, Fernando, te cedo la palabra. Fue para mí un placer haber estado con ustedes y escucharlos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, estimada Mili Juárez. Gracias por tus palabras. Axel Martínez Betanzos, 3 minutos de conclusión y a ver si puedes hacer un abordaje mínimo de 2 minutos para la pregunta y no extendernos más. Si hubiera alguna otra participación, están los micrófonos abiertos al cierre. Adelante, Axel Betanzos. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues rápidamente, ¿no? Como comentaba Carmelo, ¿no? Pensar una identidad mexicana. Va a ser muy difícil porque realmente lo que tenemos que pensar es en identidades mexicanas y eso es lo que tenemos que estar haciendo.
Identidad, por ejemplo, viene de identitas, que es lo mismo. Entonces tenemos que ver qué cosas tienen y yo también tengo. Y no para negarlos, sino para incluirnos. Entonces, ese sería más o menos el enfoque que tenemos que tener, ¿no? Pensar en esta pluralidad. Ya no podemos hablar de una sola identidad, necesitamos hablar de todas estas identidades. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes y sintientes. Y vemos diferentes de estas aristas. Tenemos que empezar a interaccionar con ellas, generar un ámbito de tolerancia, de respeto, y al mismo tiempo notar que somos humanos y que debemos de repensar nuestros enfoques. Cuando lo que decía Gaby, bueno, la dificultad de llegar a emanciparnos es que volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Nos emancipamos de ciertas ideas, pero seguimos repitiendo los mismos instrumentos de dominación. Liberar, lo que tú comentas, ¿no? Liberarse es romper con esa parte del sistema. Pero para llegar a hacer ese rompimiento debemos de generar propuestas de otros sistemas que puedan incluir esta pluralidad de la CAM, ¿no? De estas identidades de todos, donde podamos llegar a un punto de equilibrio y una transición de fase hacia un modelo que va a ser también, no vamos a pensarlo, no va a ser tanto utópico, pero va a tener una temporalidad y una espacialidad que vaya acorde a esas realidades, ¿no? Y que también va a tener que evolucionar y que no va a ser nada fijo, ¿no? Y nada más ya, como una conclusión general, ¿no? Estas temáticas, estos lenguajes, ¿no? Llegan a escapar de la academia porque muchas veces son negados desde ahí, ¿no? Entonces, siempre agradecido con este espacio, tanto con Fernando como todos los compañeros de la cátedra. Como bien comentaba Billy, ¿no? Tanto la voz de Benjamín, el doctor Juan José Bautista Segales, eso es lo que nos dejan, ese legado, ¿no? El abrir estos espacios, seguir reproduciendo y evolucionando este pensamiento, que es de todos, es un pensamiento diverso, y que llegamos a estos no debates, sino conversatorios, en donde podemos ver todas estas diferentes formas de ver la realidad y poder construir algo nuevo, ¿no? Un nuevo paso en donde cada una de nuestras ideas pueda tener una cabida y que generemos un mejor futuro para no solamente nuestra realidad, sino nuestra propia humanidad. Sería cuanto. Muy agradecido nuevamente con todos los compañeros, todos los compañeros y todos aquellos que participaron. Muchas gracias, Axel Betanzos. Gracias a todas y a todos. A nombre de John Rojas, también le damos su agradecimiento a todas y todos, ¿no? Qué lástima que no pudimos tenerlo hoy acá, y habrá espacios más adelante. Vamos a continuar con estas reflexiones hasta el día 21 de agosto. La próxima es mañana, una conferencia magistral a la que los invito, Espiritual Ancestral y la conquista de Tenochtitlán, con el profesor David Sixto, uno de los críticos decoloniales más radicales de México y de Latinoamérica, un gran personaje. El jueves continuamos con el arte y la cultura a través de la colonización, y el sábado continuamos con nuestro cierre dialéctica vida-muerte. Ya les dejé el link del cartel para el día de mañana. Y también aprovecho para comentarles que ahí en el cartel está incluida un grabado del maestro Mario Romero Aguilar Rama, de este libro que se acaba de publicar. Ahí no se ve, bueno, no se ve por la imagen, pero se llama Tenochtitlán Emerge, del maestro Alejandro Centeno Chávez, del que también vamos a tener una presentación después del 21 de agosto. Nos vamos a coordinar con el maestro, con el escritor, para presentar su libro Tenochtitlán Emerge 2021, que es todo un movimiento popular, colectivo, revolucionario, antisistémico, que está surgiendo entre escritores, artistas, poetas, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces ya los estaremos invitando, y lo mismo extendemos este micrófono clandestino, como dijo Mili, a quien guste echarse una ponencia, un conversatorio. Este espacio de la cátedra Enrique Dussel y del colectivo Enrique Dussel está abierto para quien quiera seguir debatiendo y produciendo más allá de la academia sistémica. Entonces, muchas gracias a todas y a todos, y buena noche.